¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, los desafíos laborales en Colombia con otro notable invitado, Edgar Mojica, vicepresidente nacional de la Confederación Unitaria de Trabajadores, la CUT, directamente desde Bogotá. Edgar Mojica, una cálida bienvenida al programa. Hola, ¿cómo están? Un abrazo para ti y para toda tu audiencia. Edgar, tu central sindical, luego de los 2 días de paro nacional en Colombia, ha dicho textualmente, dice, insistimos, la oligarquía no puede seguir acallando el poder popular. ¿Cuál es tu lectura de lo que fue el resultado del paro y dónde está Colombia hoy? Vale, a ver, yo quiero plantear algún par de elementos importantes del contexto y antecedentes para poder entender el momento de país en el que estamos. Colombia vivió un momento muy importante de lucha social que conoció toda nuestra América y el mundo como el estallido social. Y ese momento de estallido social reclamando derechos en medio de la pandemia eh, fue el resultado de la acumulación de una década de alza de luchas de sectores sociales como el estudiantil, el campesino, el sector obrero, las mujeres y muchos otros sectores sociales. Y este estallido social potencia la posibilidad de que por primera vez en Colombia se eligiera un gobierno democrático y progresista, ¿cierto? Más de 200 años republicanos del país. Y eso es importante conocerlo porque nos contextualiza el momento en el que estamos. Y lo segundo, ese gobierno se plantea un mandato general de país, un plan nacional de desarrollo alrededor de las luchas históricas de los movimientos sociales, del movimiento campesino, del movimiento obrero colombiano, de el movimiento juvenil estudiantil, del movimiento de la salud, ¿cierto? De las mujeres, de las diversidades sexuales. Y de allí nace lo que se conoce hoy día como las reformas sociales o las reformas del cambio. Estamos hablando de apuestas de transformación de la sociedad, de recuperación de derechos que fueron arrebatados durante más de 30 años de neoliberalismo. Eh, el siguiente paso es hacer todo el trámite por la vía legislativa para que esas transformaciones, eh, digamos, puedan tener vida jurídica y vida política en nuestro país. Entonces allí se presenta una serie de propuestas de reformas que tienen que ver con la reforma pensional, reforma a la salud, reforma laboral, una propuesta desde el campesinado de reforma al modelo de tenencia de la tierra, buscando una reforma agraria integral con esa lógica de la tierra para quien la trabaje. Entonces, avanzamos en las posibilidades de recuperar derechos y la oligarquía del país y quienes lo representan en el Congreso de la República y el empresariado colombiano, pues han evitado que esas transformaciones, que esas reformas avancen de manera positiva. Entonces, por eso afirmamos eso. Desde la CUD hemos dicho que estamos en un momento importante de lucha de clases en Colombia, eh, que, que los trabajadores y los movimientos sociales y el pueblo deben entender lo que está pasando en el país y debe entender también que el futuro de las transformaciones está en la capacidad de organización, en la capacidad de entender el momento político y en la capacidad de la movilización y la lucha social. ¿Cómo dirías tú que les fue con el paro, con los 2 días de paro nacional? Bueno, el paro nace del espacio de articulación de los movimientos sociales. Se convoca una cumbre social y política. Esa cumbre social y política traza un derrotero eh, de movilización y lucha social, plantea la necesidad de realizar el paro de 48 horas en todo el país y otra serie de actividades durante los días venideros hasta mediados del mes de junio. El balance inicial que nosotros
estamos viendo. Hubo un ejercicio fuerte de movilización los 2 días en los diferentes sectores eh, sociales, en todas las ciudades del país, en las principales capitales, en ciudades intermedias. Yo por lo menos estuve en la ciudad de Barranca Bermeja, que es la ciudad de la industria petrolera del país, y fue importante la movilización y la lucha social allí. Eh, Hubo cabildos públicos y asambleas populares durante todos los 2 días en las que discutíamos cuáles son esas transformaciones, cuál debe ser la verdadera reforma laboral a la que aspiramos los trabajadores y no ese remedio de reforma laboral que un sector del Congreso de la República que representa la oligarquía y el empresariado colombiano liderado por el Consejo Nacional Gremial quieren mostrar como una reforma laboral, cosa que no compartimos desde nuestra central. Y lo segundo que quiero señalar es que ha habido una serie de señalamientos, de estigmatizaciones, incluso de agresión por parte de la fuerza pública, especialmente en la ciudad de Bogotá. Nuestro presidente Fabio Arias, presidente de la CUD, ha sido señalado por el señor alcalde de la ciudad, cosa que rechazamos contundentemente. En la localidad de Usme, eh, la policía distrital agredió a los manifestantes eh, durante casi toda la noche, durante la jornada de protesta. Entonces, estos hechos de verdad que muestran quienes no quieren que el país avance por la vía del cambio, por la vía de la transformación social y política. También, si hablamos para una audiencia que nos ve fuera de Colombia, Edgar, y para poner un poco en contexto esto, América Latina es la región del mundo con la mayor desigualdad en la distribución del ingreso. Acá estamos hablando, tú lo mencionabas, con una oligarquía que gobernó a través de la derecha y el neoliberalismo Colombia por décadas, y tú mencionabas hasta más de un siglo. Aquí el tema es la desigualdad, las asimetrías. Y allí hay consenso entre los analistas que en América Latina están llegando al gobierno los líderes progresistas, pero no llegan al poder, porque el poder, como tú mencionabas, cuando llegan las reformas al nivel legislativo para que se efectúan, allí viene entonces el sabotaje para que todo siga como está. Ustedes, como central sindical, que ustedes le llaman la CUT, para que la audiencia nos entienda, que es la más importante y la más relevante de Colombia, han tenido que luchar contra esto que en definitiva son estas asimetrías de cómo se distribuye el poder en Colombia y en América Latina? Sí, claro. Creo que el análisis que planteas muestra la realidad de nuestro país, de nuestra central unitaria de trabajadores, es la más numerosa, pese a que una de esas asimetrías se muestra en el plano de los trabajadores, en lo que a nivel internacional, por ejemplo, se ha denominado los derechos de libertad sindical, asociación, negociación y huelga. Y para que la audiencia tenga un conocimiento, de 22 millones de personas que laboramos, trabajamos en este país, solo un escaso 1.200.000 personas estamos asociados en sindicatos, porque se persigue a los trabajadores, porque no se les permite asociarse, porque no hay posibilidad de presentar pliegos de peticiones, porque no hay derecho a huelga. Y esas eran una de las cosas principales que los trabajadores estábamos exigiendo y presentándole al gobierno en nuestras propuestas. Hacía parte de la propuesta que el gobierno presentó de reforma laboral, el capítulo de derechos colectivos, y fue lo primero que descabezó esa oligarquía en el Congreso de la República. Todo el capítulo de libertad sindical, de asociación, negociación de huelga, fue eh, eh, quitado de la propuesta de reforma que se presentó. El escenario de exclusión se muestra en las tasas históricas de, de desempleo, siempre estuvieron por encima de los 2 dígitos. En este gobierno
se ha logrado disminuir a un dígito. El tema de la informalidad laboral en promedio está por encima del 65% en nuestro país y si revisamos subempleo y otros tipos de segregación laboral, pues nos vamos a encontrar con esos índices de exclusión y demás, el tema de cobertura de servicios públicos, los niveles de pobreza. Y esa es la lucha del pueblo, eh, la lucha y la disputa por el poder, lo entendemos en clave de transformación profunda del país. Es decir, la posibilidad real de confrontar al poder establecido, al poder económico, a ese poder oligárquico de élites políticas, eh, es que el pueblo se organice, que el pueblo reflexione, que el pueblo asuma niveles de conciencia mayor y que el pueblo avance políticamente en las transformaciones que el país requiere. Es decir, la posibilidad real de unas transformaciones desde nuestro punto de vista en la central está en la posibilidad de que generemos un cambio en la correlación de fuerzas que existe en el país. Y justamente en lo que tiene que ver con ese avance, dentro de los grandes desafíos que ustedes enfrentan, está esa asimetría a nivel de que se escuchen las voces de la misma manera. Y acá hay en Colombia la denuncia, como en el resto de América Latina, hay una concentración de los medios hegemónicos en las manos de precisamente la oligarquía, de los grandes intereses, y a través de esos medios hegemónicos se demoniza o se sataniza a todo lo que tiene que ver con estos movimientos sociales. Como tú dices, en las manifestaciones resultan agredidos, pero todo eso no se ve y más bien todo lo contrario. Estas propuestas de reforma que son de fondo del presidente Petro, que estamos hablando de lo laboral, de lo de salud, en lo que tiene que ver vivienda, etcétera, son demonizadas como formas que son regresivas en la vida del país, que se meten en la privacidad de la gente, que hace que el país lo venden como que va marcha atrás. ¿Cómo han funcionado los medios hegemónicos en este caso particular de la propuesta de este cambio que tiene que ver con la consulta popular y que tiene que ver con la reforma laboral? ¿Qué están diciendo para tratar de manipular las mentes de las masas? A ver, lo primero es que los medios que aquí denominamos tradicionales, eh, efectivamente pertenecen a esa oligarquía, no solo a esa oligarquía nacional, sino a ese poder mediático internacional. Y en ese sentido, pues cumplen un papel político, pero también un papel en el marco de la disputa ideológica, y es vía desinformación, eh, vía sacar de contexto elementos importantes del análisis, eh, plantear los hechos noticiosos para distorsionar la realidad. Nosotros le hemos dicho a los trabajadores colombianos que es necesario asumir una mirada crítica a estos medios de comunicación, conocer la realidad desde, desde la visión de los trabajadores y del pueblo. Voy a citar un ejemplo. Esa discusión que hoy el mundo conoce sobre reforma laboral y recuperar derechos laborales tiene un origen, tiene un nacimiento. Y ese nacimiento fue agosto del 2022, donde nuestra central sindical, junto a otras centrales sindicales, convocamos la Conferencia Nacional del Trabajo. Y en la Conferencia Nacional del Trabajo, los trabajadores preparamos una serie de propuestas de reformas legislativas, de decretos ley, eh, de aprobación eh, de convenios internacionales de la OIT, de la necesidad de tener un Estatuto Nacional del Trabajo, como dice la Constitución política nuestra,
y se le entregaron esas propuestas al gobierno. Y allí nace toda esta discusión de reforma laboral y de reforma pensional en la que hoy el país está. Pero los medios de comunicación eso no lo cuentan. Los medios de comunicación están planteando que la reforma laboral, su nacimiento es el escenario de concertación entre el empresariado y un pequeño grupo de parlamentarios en una comisión del Congreso de la República y que todos deberíamos pegarnos allí. Otro ejemplo, presentan como un gran avance la recuperación, entre comillas, de el pago de horas extras y el pago de dominicales. Pero lo que no le dicen al país es que también aprobaron que exista la contratación por horas para los trabajadores y que también aprobaron que los patronos puedan eh, contratar e imponer el turno de 12 horas laborales durante 4 días en la jornada laboral semanal sin pagar las horas extras, es decir, echa la ley y echa la trampa, ¿ya? La misma reforma termina dando la posibilidad de que se nieguen los derechos por los cuales los trabajadores estamos luchando, pero otra cantidad de cosas, el desconocimiento del carácter laboral del contrato de aprendizaje para los muchachos estudiantes del SENA, que es muy importante, eh, la continuidad de los leoninos contratos sindicales, que es una forma perversa de eliminar puestos laborales. Entonces, la no formalización del empleo, limitando hasta 4 años la posibilidad de tener un empleo a término fijo con plenas garantías. Es decir, la prensa distorsiona la realidad de lo que está ocurriendo para legitimar lo que se está haciendo. Por eso el rechazo desde la CUT a, a este proyecto de reforma que el empresariado y un grupo de parlamentarios están planteando hoy en Colombia. Edgar, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Edgar Mojica directamente desde Bogotá. Edgar es el vicepresidente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, que es la más importante e influyente de Colombia, conocida por sus siglas CUTS. Estamos hablando sobre los desafíos laborales en Colombia. Ya regresamos. Continuamos hablando con Edgar Mojica directamente desde Bogotá. Edgar es el vicepresidente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, la más grande e influyente de Colombia. Estábamos hablando de los desafíos laborales y Edgar, estamos a un año de las próximas elecciones presidenciales en Colombia y aquí estamos viendo que el presidente Gustavo Petro, entre otras cosas y sin anestesia, ha calificado de un genocidio de lo que está pasando por los ataques israelíes en Gaza. Ha dicho en la última cumbre de CELAC en China que Colombia tiene planeado unirse entonces a la ruta de la seda y ampliar las relaciones con la China. Ambas cosas son no necesariamente del agrado de Estados Unidos. Estados Unidos puede jugar un papel en las próximas elecciones para pintar que vuelva entonces las décadas o el siglo entero del neoliberalismo a Colombia. Nosotros realizamos recién hace un año nuestro máximo evento democrático en la CUT, que es nuestro Congreso Nacional, con más de 1000 delegados y delegadas venidos de todos nuestros sindicatos y de todas las regiones del país. Allí uno de los puntos de análisis fue todo este tema geopolítico mundial. Entendemos que el mundo está en disputa,
entendemos eh, que las lógicas de poder mundial hegemónicas se niegan a que existan alternativas, tanto de gobiernos como de articulaciones que permitan mayores niveles de vida digna y se niegan a la posibilidad de que los pueblos levanten rutas propias de transformación y de formas de vivir y de habitar el planeta. Eh, Analizamos el tema de la guerra, analizamos el tema de la situación energética mundial y el tema de la economía mundial. Y allí nos planteamos dos cosas fundamentales. Uno, denunciar eh, el papel que la principal máquina de guerra del mundo, la OTAN, está realizando en todo nuestro planeta. Y solicitarle al gobierno de Gustavo Petro que iniciara la ruta política y la ruta jurídica para que Colombia deje de tener el carácter de socio global de la OTAN que se le dio en gobiernos anteriores. Esto porque pues, el gobierno del presidente Petro, en consonancia con su lógica de paz y de articulación mundial, debe entender que un país como el nuestro no tiene por qué estar en esa máquina de guerra mundial. Y lo segundo que señalábamos, que lo quiero resaltar acá, es el esquema mundial de deuda y el sistema mundial de deuda. Y cómo el sistema mundial de deuda se convirtió en el principal secuestrador del mundo, doblega países, doblega gobiernos y evita que transformaciones y recuperación de derechos en términos de educación, salud, vivienda, vida digna, derechos laborales, no sea posible. ¿Ya? Entonces entendemos, cito estas dos cosas, porque entendemos que efectivamente esa geopolítica mundial, esa subordinación a esos imperios, especialmente al papel que juega de manera hegemónica e imponente el actual gobierno de los Estados Unidos, pues va a terminar incidiendo en, en, en las decisiones políticas y sociales de países como el nuestro. Todas las reformas que se plantean para los países de nuestra América terminan teniendo imposiciones desde los bloques de poder internacional. Por eso es importante la discusión de nuevas articulaciones, por eso es importante la discusión del papel del movimiento social latinoamericano, del conjunto de los pueblos a nivel mundial, de cuál es la alternativa que los pueblos del mundo nos vamos a, a disponer a disputarnos en un momento en que la humanidad se discute las posibilidades de transformaciones o el avance de la ultraderecha y el fascismo en el mundo. Entonces, eso, así lo entendemos desde la CUT. La CUT está dispuesta a ser parte de esa articulación de los movimientos de trabajadores y de pueblos del mundo en la lucha global por, por evitar eh, que ese fascismo y esa ultraderecha se posicione eh, en todos nuestros continentes. Por último, Edgar, en definitiva, el presidente Gustavo Petro, presidente progresista, siempre ha sido un firme impulsor de la integración latinoamericana, tanto es así que ya realizó entonces esta cumbre de CELAC en China, quiere proponer al presidente de Estados Unidos de mantener una cumbre de CELAC con Estados Unidos, quiere que la CELAC ya hizo una cumbre con la Unión Europea. Cuéntanos cómo ve tu central sindical de alguna forma el desafío o la asignatura pendiente de Latinoamérica en cuanto a su integración. Nosotros hemos venido planteando que el movimiento sindical colombiano, el movimiento sindical latinoamericano organizado en la CSA, las articulaciones sociales eh, de movimientos sociales de nuestra América, debemos hacer un balance inicial de qué han significado
los diversos, con sus matices, gobiernos progresistas que hemos tenido en nuestra América. Eh, ¿Cuál es el papel de los gobiernos frente al movimiento social en esos momentos? ¿Cuál es el papel de los movimientos sociales frente a los gobiernos? ¿Y cuáles son las verdaderas alternativas de articulación política en términos de consolidar un bloque de poder popular? Es decir, los gobiernos progresistas en general deberían facilitar o deben facilitar las condiciones para que los pueblos de nuestra América nos organicemos, articulemos y avancemos a consolidar un bloque en esa disputa de poder. Sí. Nos estamos enfrentando en un momento difícil de la historia de la humanidad eh, a verdaderos hegemones del poder, y si no lo hacemos de manera articulada, con una visión eh, histórica, con una perspectiva de lucha de clases, con niveles de articulación, de acción política conjunta, incluso eh, armónica y en momentos coincidentes, pues va a ser más dura la disputa. Entonces, para nosotros la articulación no pasa única y exclusivamente en cuál es el instrumento de la articulación, tanto de los países como de los pueblos, sino ese instrumento, qué objetivo se fija a mediano o largo plazo y cuáles son las acciones políticas, las acciones de masas que nos permitan avanzar en correlaciones de fuerza, que nos permitan dar pasos adelante en las transformaciones que hoy necesita Colombia, nuestra América y los pueblos del mundo. Edgar Mojica, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo para ti, la verdad, un honor estar en tu programa. Un abrazo para toda tu audiencia y siempre pueden contar con la Central Unitaria de Trabajadores eh, y con el pueblo colombiano que lucha por las transformaciones profundas.